Hola, ¿qué tal? Bueno, continuando con el formato de costeo, como se había mencionado, tenemos aquí un ejemplo del mismo, considerando que podrían estar en un mismo formato tanto la receta como el costeo, pero que en esta cuestión nos vamos a enfocar en la parte financiera y por lo tanto hemos dividido un poquito este enfoque. Comenzamos por el nombre de la receta, la cual debería de coincidir con nuestra receta estándar, es decir, nuestro costeo parte de una receta ya estandarizada. Se sugiere que sea el segundo paso de la estandarización. En este caso, bueno, estaríamos hablando del pozole, que fue el ejemplo anterior. Sin embargo, pues queda a criterio del establecimiento, cuidando que se integre correctamente tanto el nombre como la clave de la misma receta. Es decir, si nosotros vamos cuadrando la información tanto a nivel formato como a nivel sistema, si es que ocupamos Soft Restaurant, vamos teniendo esa coherencia en todo lo que vamos haciendo. Después aparecen las porciones. Bueno, las porciones nos nombran el número de unidades resultantes con la cantidad que nosotros estamos manejando dentro de esta receta. Es decir, si nosotros estamos diciendo que la receta tiene kilogramos o termina siendo en kilogramos, pues nosotros podríamos mencionar que con esta cantidad de insumos nosotros logramos producir 1 kilogramo de la receta. Cabe mencionar que las unidades no deben de ser asignadas de manera aleatoria, debe de estar muy bien cuidada esta parte e incluso podemos llegar a la estandarización del uso de las unidades, es decir, puedo yo por política decir que en mi establecimiento únicamente vamos a ocupar, se me ocurre, y es solo un ejemplo no limitativo, solo vamos a ocupar kilogramos, litros, piezas y porciones. Por lo tanto, si alguien está acostumbrado a ocupar las onzas, tendríamos que hacer ese ejercicio de conversión, tratando de evitar pues que manejemos distintos términos. Asimismo, la unidad de las porciones se considera la unidad de salida, es decir, que nosotros también tenemos una unidad de entrada, que es parte de los insumos, que en un sistema son llamados inputs, y nos van a permitir generar el proceso de producción que nos dará como resultado un output o salida donde ya podemos indicar la unidad de las porciones, es decir, la unidad de los insumos se vuelve entrada, la unidad de las porciones se vuelve la salida. En el caso de los códigos y las claves, si bien son muy semejantes, suele suceder el mismo caso que con las unidades. Los códigos que estamos manejando aquí se refieren a las entradas, mientras que las claves son de productos que ya tuvieron un proceso previo. Esto también queda a criterio del establecimiento sin que sea limitativo o restrictivo. En cuanto a los insumos, el nombre de los insumos debe de coincidir con el de las recetas estándar, por lo tanto, hay casillas que incluso deben de ser idénticas a la receta estándar. Tanto los insumos como la cantidad. En este caso es importante mencionar que el número de decimales sí suele ser un punto a favor o en contra, puesto que visualmente el impacto a veces puede llegar a crear confusión en nuestros trabajadores. Por lo tanto, el número de decimales que consideramos en la receta estándar o en el costeo debemos de respetarlo en ambas y durante toda la explicación de los insumos. La unidad, asimismo que se explicó la de las porciones, se debe de cumplir con los parámetros en las unidades de los insumos, siendo coherentes y suficientes. El precio unitario. ¿Qué es el precio unitario? Bueno, es el costo que nos refleja cuánto vale la unidad de este insumo. Dígase litro, kilogramo, pieza, pero que sea coherente con la unidad que presentamos aquí. Es decir, en este ejemplo, cuesta $1 el kilo de este insumo. Y finalmente tenemos el importe. El importe se calcula multiplicando el precio unitario por la cantidad. Es decir, el importe nos menciona el costo de obtener, de consumir más bien esta cantidad en esta unidad de estos insumos. Una vez que tenemos calculados todos los insumos con sus importes, procedemos a calcular el costo de la materia prima. Es decir, se convierte en la sumatoria de los importes.
Una vez que tenemos el costo de toda la materia prima que ocupamos para hacer esta receta, vamos a calcular el costo por porción. Si bien en este caso son lo mismo, no quiere decir que siempre sea el caso. Es decir, si nosotros tuviéramos 2 porciones resultantes de este costo de materia prima, nuestro costo por porción disminuiría. ¿A cuánto? A la mitad. ¿Por qué? Porque aumentó el doble. Es decir, si el rendimiento de la receta final aumenta, el costo por porción disminuye. Es inversamente proporcional a nuestro costo de materia prima. Tenemos una casilla llamada imprevistos. Los imprevistos son un porcentaje relativo a excedentes faltantes o incluso fallas en la operación. Esta casilla, suele ser un poquito tomada a debate, puesto que no necesariamente todos los restaurantes la consideran, pero nos permite tener una noción de que a veces la operación todavía no está controlada al 100%. No quiere decir que esto nos permite tener errores, sino todo lo contrario. Nos recuerda que debemos perfeccionar nuestra operación. Y finalmente nos vamos al total de costo. ¿Qué significa el total de costo? Bueno, el total de costo es el costo por porción considerando los imprevistos en la operación de esta receta. Si tenemos un 5%, el total de costo se vuelve el 105% de nuestro costo por porción, lo cual equivale en el ejemplo a 1.05. Y ahora sí podemos proseguir al precio sugerido, considerando un factor base. Para este ejemplo pusimos el factor del 2, pero debemos recordar que el factor depende de muchas situaciones en el contexto en el que nos desarrollamos, es decir, qué valor agregado le damos al cliente, la zona en la que nos ubicamos, el concepto que tenemos, qué tendencia seguimos, las políticas de costo que tenemos e incluso las políticas de fijación de precios que vamos a implementar. Por lo tanto, el factor aquí simplemente está de manera como un ejemplo, pero la literatura clásica, que ya no es tan válida hoy en día, nos decía que el factor podría ser del 3. La realidad es que se maneja dependiendo del concepto y sí andamos entre un 2.5, un 3, máximo un 3.5 en la industria a grandes rasgos. Este factor nos va a mencionar una referencia para multiplicar nuestro costo y sugerir un precio. Si el factor es del 2, multiplicaremos nuestro costo de 1.05 por 2 y tendríamos un resultado de 2.10, que es un precio sugerido. Volvemos al punto, no quiere decir que ya aquí terminamos, sino hay que hacer un análisis de mercado, igual para conocer cuál es el precio que se maneja con respecto a productos muy semejantes al que estamos ofreciendo. Antes de seguir con el IVA, me gustaría explicar el porcentaje de costo. ¿Qué es el porcentaje de costo? Bueno, si nosotros hasta este punto consideramos solo la materia prima, deberíamos de entender que si el factor del precio final es de 2, entonces si el 100% lo relacionamos con el precio final, al dividirlo entre 2 nos va a dar un porcentaje de costo de materia prima del 50%. Cabe mencionar que hasta este punto no estamos involucrando mano de obra, gastos indirectos, lo cual sería parte de una receta un poquito más avanzada. Volvemos al punto básico. Esto es nada más un referente de los puntos mínimos que debe de tener una receta estándar y un costeo. Después calculamos el IVA, que en el caso de nuestra zona equivale al 16% y obtenemos el precio de venta que puede estar en la carta. Y aquí tenemos algo que igual se presta un poquito a debate, donde ponemos la ganancia aproximada, aunque a mí me gustaría referirlo como un monto de recuperación. ¿Por qué? Porque no quiere decir que la diferencia entre nuestro precio y nuestro costo ya nos va a dar o nos va a significar una ganancia o una utilidad, puesto que, como lo mencioné, todavía hay que considerar otros factores. Incluso aquí también cabe mencionar que para este monto o calcular un aproximado del monto, hay que tomar en cuenta el precio sugerido más no el precio de venta, puesto que este IVA no se lo queda como tal el restaurante.
Finalmente, pues tenemos la parte inversa, es decir, que aquí nosotros ya podemos calcular el precio de venta. Vamos a hacer un, un supuesto de que estuviera en 3 pesos y bueno, nos calcularía todo lo que hemos hecho hasta ahora, pero a partir del precio fijado. Bueno, hasta aquí por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención.